Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Es un gusto recibirlos aquí en la Academia Nacional de Medicina de México este 30 de septiembre de 2025 y nos encontramos en el recinto de la Academia Nacional de Medicina de México para presentar el simposio Detección de Necesidades de Niños con Parálisis Cerebral, Diseño de Ayudas Técnicas y Emprendimiento. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a los investigadores principales de este proyecto. Tenemos a la doctora Michelín Álvarez Camacho. Ella es doctora en Ciencias en Ingeniería Mecánica y es investigadora en Funsalud. Bienvenida, doctora Mich. Gracias. También nos acompaña el doctor Serafín Castañeda Cedeño, maestro en Ingeniería, jefe del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bienvenido, Serafín, gracias por estar aquí. La doctora María Alejandra Sánchez Guzmán, ella es doctora en Antropología y académica de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, y yo estaré también dando la introducción de este simposio y soy doctora en Ciencias Sociales, académica también de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y el día de hoy estaremos presentándoles una propuesta de modelo estratégico de intervención comunitaria, ¿no?, con respecto a estos niños y niñas y adolescentes con parálisis cerebral o alguna otra discapacidad motriz que se encuentre. Es una propuesta interesante, así que yo daré la introducción, de ahí le daré la palabra a la doctora Sánchez Guzmán para que nos hable sobre las trayectorias biográficas del padecer y de la atención en estos niños, y de ahí pasaremos al diseño de ayudas técnicas, el concepto de prototipo que nos presentará el doctor Serafín Castañeda, y finalmente le daremos la palabra a la doctora Michelín Álvarez Camacho para que nos hable sobre las necesidades de tecnologías innovadoras para integrar un enfoque participativo. Entonces, este es un esfuerzo conjunto de dos áreas, de dos facultades distintas de la UNAM que convergen sin duda en una propuesta de proyecto en APS, en atención primaria a la salud. Entonces, con esto daremos inicio a los trabajos de esta sesión en la Academia Nacional de Medicina. Entonces, empezamos con la introducción. Con mucho gusto yo expondré esta parte. Muy bien, pues muchísimas gracias y hablemos un poco con respecto a los antecedentes que se relacionan con la parálisis cerebral y la discapacidad motriz específicamente. Aquí hay algunos datos, todos ellos tomados de fuentes oficiales como el INEGI y las diferentes encuestas de salud que se realizan realmente en México. Y bueno, pues realmente los casos o los datos pues son un tanto alarmantes con respecto a las personas con discapacidad motriz en nuestro país. Lo primero que tendríamos que decir es que existen 2 a 3 casos de parálisis cerebral por cada 1,000 nacimientos en México. Con respecto a la discapacidad motriz, el 7.2% son hombres en el rango de edad entre 0 y 14 años y en ese mismo rango 5% son mujeres.
¿no? Realmente la situación social de las personas con discapacidad motriz, pues no necesariamente es la óptima. Podemos decir que 50% de las personas con la discapacidad viven en pobreza. 29% de estas personas requieren acompañantes. Casi siempre el 75% de estos acompañantes son parientes, es decir, forman parte de la dinámica familiar en la cual están presentes. Y por el otro lado, el 64% de estos acompañantes no realizan ninguna actividad remunerada, lo que realmente pues, es preocupante porque agudiza la situación de pobreza de la que estamos hablando. Y el otro 36% de los acompañantes apenas recibe un salario mínimo. Y eso es lo que explica esta situación. La pobreza viene acompañada a su vez de los motivos de carencia social, de carencias sociales. Claramente, las dos más importantes serían el rezago educativo. Dejan de estudiar estos niños por la dificultad en la motricidad, en el desplazamiento. Además, generalmente no tienen acceso a la seguridad social o a servicios de salud. Ahí van viendo ustedes las barras en la gráfica. Tampoco tienen acceso a una alimentación nutritiva realmente y bueno, tampoco hay acceso, por ejemplo, a vivienda, entre otras cosas, y esto realmente va afectando cada vez más su calidad de vida. Ay. Muy bien. Bueno, solamente una perspectiva sociohistórica del problema de la discapacidad desde el, digamos, en el tiempo, en esta línea del tiempo que está así. Podemos decir que la discapacidad en la antigüedad, por ejemplo, fue vista como un defecto, es decir, eran nacimientos defectuosos, ¿no?, que mantenían a estas personas marginadas totalmente fuera de la sociedad productiva. Con el paso del tiempo, ya podemos decir en la Edad Media o estos espacios en donde la religión fue dominante, ¿no?, la discapacidad era más bien concebida como una carga social. Ya podemos decir, el siglo XVIII y XIX, la discapacidad, cuando con el nacimiento de la medicina clínica empezó a verse como una enfermedad que podía ser tratable con un enfoque de normalización, es decir, cómo hacer una persona con determinados rasgos o condiciones de discapacidad, hacerlo una persona normal, funcional, autónoma, etcétera. En fin, que esa es una manera de entender la discapacidad que de una u otra manera sigue presente en nuestra sociedad. Después, la discapacidad fue vista como un problema social y ya no solamente como un problema individual. Entonces, la discapacidad se relaciona con las barreras sociales y lo que se busca es la promoción de la autonomía y de la aceptación. Hasta hace pocas décadas hay un nuevo enfoque, que es el enfoque de los derechos y el acceso a los recursos, y desde ahí ha evolucionado hacia perspectivas más integrales, biopsicosociales, ¿no?, que de alguna manera incorpora los factores personales, ambientales y sociales que están ahí. La más reciente, digamos, acercamiento al problema
de la discapacidad tiene que ver con la inclusión y exclusión social, y la exclusión social lo que hace es limitar el acceso a derechos y servicios, ¿no? Y lo que se busca es la inclusión para mejorar oportunidades y condiciones de estas personas. Entonces, fomentar la inclusión y desarrollar políticas que respeten y promuevan la diversidad y el bienestar, ese es el objetivo de este último enfoque, que es el que se incorpora o se toma en consideración en esta propuesta que el día de hoy venimos a hacerles. En fin, el objetivo general del proyecto es, pues, organizar estas estrategias de atención primaria a la salud con equipos interprofesionales en red para atender las necesidades de personas, familias, comunidades, porque esta idea consideramos nosotros que las personas no están aisladas, finalmente viven en sociedad en donde interactúan y van creando su propia identidad. Entonces, las familias y las comunidades en las que se desarrollan son aspectos fundamentales, ¿no? Y tienen problemas de salud específicos, y lo que buscamos es fomentar la inclusión y el bienestar. Pues los desafíos del proyecto son diseñar un modelo de atención domiciliaria, es decir, que no sean estas personas las que se tengan que acercar al centro de salud, sino más bien desde los centros de salud y hospitales podernos acercar a las problemáticas cotidianas que tienen estas personas. Otro de los grandes retos es lograr trabajar de manera interprofesional para poder realizar una atención a la salud que sea de calidad, ¿no? Y que pueda como solventar o por lo menos quitar algunos obstáculos que tienen que ver con la pobreza y todos los datos que les dábamos al inicio. Y bueno, el proyecto busca dar herramientas necesarias a los pacientes para que ellos tengan la posibilidad de reintegrarse en sociedad y poder retomar también su educación. Entre los objetivos específicos del proyecto está el de desarrollar comunidades de práctica interprofesionales, que ese es un gran desafío que existe. Por el otro lado, capacitar equipos en atención primaria a la salud y asistencia interprofesional, desarrollar ayudas técnicas para crear y adaptar dispositivos de ayuda técnica para personas con dificultades motoras y, por supuesto, no dejar a un lado la investigación para generar instrumentos que tanto en el diseño como en la atención puedan estructurar, puedan generar conocimiento nuevo, ¿no? Con respecto a la metodología, podemos decir que se recuperó esta propuesta de la investigación-acción que está dividida en 6 fases. La primera fase sería la fase diagnóstica, que tiene que ver con un primer acercamiento a la comunidad para hacer un análisis de necesidades y de recursos. De ahí pasaríamos a la segunda fase, que tiene que ver con lo que nosotros denominamos la investigación profunda y la capacitación. Y bueno, aquí es el momento en el que se elaborarán los diseños de las herramientas para la recolección de los datos, la capacitación de los alumnos que estarán participando y bueno, hacer la planeación para la intervención en la comunidad. La tercera fase es interesante porque es el primer ciclo de acción, efectivamente, y ahí ya entramos a la comunidad para implementar las intervenciones en interacciones reales. Y bueno, la cuarta fase tiene que ver con una evaluación intermedia de cómo nos fue durante el primer ciclo de acción y hacer los ajustes necesarios en la estrategia para poder entrar a la fase número 5, que sería el segundo ciclo de acción, donde
se llevará a cabo otra vez la intervención, se evaluarán los resultados en esta segunda intervención para que en la última fase ya se haga pues el análisis final y la evaluación final de la experiencia. Este es un esquema que parece como complejo, pero sin duda esta estrategia de APS lo que busca es vincularse con la universidad, es decir, es una vinculación entre la universidad y la atención comunitaria específicamente. Entonces, bueno, diferentes profesiones convergen en este mismo objetivo. Tenemos a medicina, fisioterapia, enfermería, nutrición, odontología, trabajo social, educación, psicología, ingeniería en diseño, provisión de ayudas técnicas. Y bueno, en el centro de nuestra atención están sin duda las personas, familias, comunidades con discapacidad motriz y parálisis cerebral. Y por el otro lado, contamos con diferentes instancias de la UNAM y con diferentes instituciones afiliadas también que apoyan la realización de este modelo, de esta propuesta, como el Instituto Nacional de Rehabilitación y FunSalud, entre otros, y eventualmente en algún momento tendremos una posible coordinación con la Secretaría de Salud. En fin, que en el centro tenemos a las personas y a las familias, después tenemos otro círculo concéntrico que es el entorno sistémico y esto implica que la universidad requiere una coordinación con las entidades locales para poder desarrollar la propuesta, ¿no?, de inclusión, exclusión, que era pues la que se decía. En un primer momento se pensó en tomar como un centro modélico la clínica de Ciudad Neza, que pertenece a la UNAM, que es una unidad mixta, pero pues aún estamos, digamos, en negociaciones con respecto a esta cuestión. Y lo que para nosotros también es más importante es formar a los estudiantes de las diferentes profesiones en una experiencia de atención y cuidado comunitario. Eso sería. Rápidamente en esta diapositiva les mostramos los estratos en la operación. Hay una coordinación general, que es la primera línea que ustedes ven ahí. La segunda línea tiene que ver con los apoyos institucionales diversos que apoyan de alguna manera el proyecto, y en la tercera el tercer estrato es el que en este caso resulta más interesante, porque son los individuos que constituyen el seminario interprofesional, que está compuesto por académicos de todas las profesiones mencionadas en la diapositiva anterior, que estamos trabajando en la elaboración del diseño de instrumentos, estamos haciendo lecturas conjuntas para integrarnos y centrarnos en un objetivo interprofesional, pero desde la intraprofesión, es decir, desde las diferentes profesiones. Y de ahí entonces incorporaríamos un cuarto estrato, que son los estudiantes de servicio social, es decir, los pasantes que se integrarían con nosotros en la operación de esta propuesta, por supuesto, previa capacitación y supervisión para entrar dentro de la comunidad. Entonces, el seminario interprofesional constituye el núcleo intelectual y académico del proyecto. Es ahí donde se elaboran los instrumentos para la recolección de los datos. Es ahí donde se pueden crear rúbricas para evaluar competencias. Ahí también se plantean estrategias de atención interdisciplinaria. Ahí es donde se organiza el reclutamiento y la capacitación de los núcleos interprofesionales de los pasantes. Ahí se resuelven situaciones en la práctica.
se evalúan las competencias interprofesionales a todos los estudiantes independientemente de su licenciatura, participación en reuniones quincenales para poder discutir todos estos avances del proyecto y, bueno, por supuesto, se les dará su constancia de participación en este ejercicio. ¿Cuáles serían los resultados esperados? Bueno, primero, poder contar con indicadores y para ello es muy importante registrar todo lo que se va haciendo y los objetivos del proyecto. También el desarrollo de competencias interprofesionales, porque es cierto que se habla mucho de interprofesionalismo, pero en la práctica no es fácil poder coordinar a las diferentes no sé, profesiones, perspectivas epistémicas, etcétera, en un proyecto. Los terceros resultados esperados son tecnológicos en la creación de dispositivos de ayuda técnica. La cuarta sería la integración de la comunidad, es decir, servir como un vehículo para la coordinación de redes locales utilizando los propios recursos de la comunidad. Otro resultado esperado sería la descripción cualitativa del involucramiento de de este grupo en la comunidad. Y el sexto dice diseño de modelo de atención, ¿no? Es decir, nos interesa crear este modelo de atención que pueda ser traspolable a otros escenarios, a otras comunidades, a otros espacios locales en los que finalmente esté aquí. Así podemos decir que las contribuciones serían el fomento de políticas de inclusión y de acceso a recursos para personas con parálisis cerebral, la generación de conocimiento académico y práctico y el fortalecimiento de la colaboración entre instituciones académicas e instituciones de salud. Entonces, pues tenemos todo por hacer en ese sentido y los siguientes pasos a seguir sería pues implementar estas estrategias para poder impulsar y generar un cambio significativo en la comunidad, así como en la formación de los profesionales de la salud y de la ingeniería con una perspectiva interdisciplinaria. Y lo inmediato y que ya estamos trabajando en eso en este momento es la edición y publicación de un libro con el modelo teórico para desarrollar y expandir el proyecto en fases futuras y en comunidades diversas. Y bueno, esta es la introducción que les permitirá a mis compañeras y compañeros a desarrollar algunos aspectos básicos de esta propuesta o de este modelo estratégico interprofesional comunitario que aporten a al bienestar y mejoren la calidad de vida de las personas.